Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en ¿Qué te cuento? En la mesa Dispareja y ahora estamos todos completos porque sí vino Enrique, por favor, que está por acá, Enrique Glockner. Ya no falté. Luis Gabriel, que también está cumpliendo su tarea, y la famosísima Malusa Gomansky. Gomansky. No aguantan nada. Gomansky. Que si Polanski, que sí, Gomansky. Bueno, alguien dijo que No, era a ver, Chinsky. No, pero se llama Gomanska. No, Porque si es un nombre, Gomanska, sí, ese es es un mujer. nombre polaco, Sí. claro, la mujer. yo soy- Poniatowska Gomanska, sí. es porque es mujer. Su hijo es Poniatowski. Los Gomanska. Gomanska. Pero bueno, al final, Al final, bueno, ya. Malusa inauguró una calle nueva en Puebla. Ya me resbalé un poquito. Sí. Y le cambió el apellido Sí. a las Y además personas. lo peor de las No sabemos todavía el código postal de es la que calle. conozco a Ray Pomansky. O sea, lo conozco. O sea, me sé la ¿Sabes historia qué? porque él me la contó y voy y le pongo como al director de cine. Pero, cómo nos ponen Bueno, atención pues así los es. radioescuchas, los Oye, ¿cómo se pa' dice? que veas. Podcast escuchas. No, porque no solo nos escuchan, nos ven. Bueno, ven. gracias por corregirme Todos y los por errores. darme un zape que me lo merecía. Bueno, lo bueno es que Malusa está haciendo calles nuevas, cooperando Eso. aquí con el ayuntamiento poblano. Es el cabildo que cambia nombres de calles. Exacto, así, todo de un correcto. plumazo además. No, Rápido. Fácil y sencillo. no hacemos ningún tipo de encuesta, es Nada, en un programa directo. les cambio la situación. Y bueno, vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy. El tema de hoy. El tema de hoy son los gustos culposos. Ándale. Eso que te gusta y te da entre culpa y vergüenza. Los puscos gulposos. Ajá. A ver, ¿cómo definimos el gusto culposo? O sea, Yo- ¿qué definición le Le darías? pregunté a la IA Ajá. una definición. Me voy a permitir Leerla. acudir a las redes sociales. Es un placer o una actividad o un gusto que se disfruta a pesar de sentir vergüenza o culpa por ello, generalmente por considerarlo socialmente inapropiado, de mala calidad o trivial. Estos gustos pueden ser desde comer cierto tipo de comida, ver programas de televisión de bajo valor artístico, hasta hacer algo considerado vergonzoso, pero que a pesar de todo ello se disfruta genuinamente. O sea, hay que ser genuinos. Claro. O sea, no nada más lo puedes medio disfrutar. Sí, que te guste. Sí, tiene que ser O así. sea, a ver, genuino. este no es un gusto culposo, pero voy a poner un ejemplo. Ponerle catsup a los frijoles. O sea, eso es medio No, bueno, pecado. eso como no va a ser No, gusto pero culposo. pero no es mío. A mí no me gusta la catsup. Pero, por ejemplo, te ha pasado que estás en el restaurante y ves que uy, el catsup. Dices, ¿qué? Yo te voy a decir cuáles son Dele. los frijoles Velázquez y ahorita me dices. A ver, vas. Ahorita te voy a enseñar. Pero bueno, era un ejemplo, nomás para Sí, saber. sí. Y bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar quiere empezar? con Ey, su me primer voltean a ver los gusto? tres. Porque Yo- se han librado más programas en los Sí. que él Yo hubiera creo que estado. tiene que ser. Sí. Tengo que decir algunas cosas. Bueno, a ver, yo sí he considerado un gusto culposo el escuchar a Maná. O sea, yo... No, eso es de Inquisición. Que me puedo considerar un rockero Ah, sí. juvenil, que fui en los Rebelde. 80s, 90s. O sea, que Rodrigo cortaba era las portadas de los discos de Van Halen. Ajá. O sea, que eran los acetatos. Recortaba para pegarlas en las libretas. Compraba mis revistas de Pero Rolling nunca te Stones. atreviste a poner una de Maná ¿En dónde? en tu libreta. No, jamás. Eso hubiera sido un no, man, toda mi banda, o sea, teníamos un lugar que nos reuníamos aquí en La Paz, cerca de aquí, donde nos reuníamos, un buen amigo de la secundaria preparatoria, el Beno, que ahí tenemos como una guarida secreta de rock, y ahí nos sentábamos a escuchar rock y hacíamos muchas cosas locas, en fin, iba el Pachá, mi carnal el Pepe Funes, ¿Te íbamos gusta varios, Maná? sí, no, pero a ver, el gusto por Maná, y he de confesar por qué es. ¿Alguna canción en Vino, particular? sí, Ah, ok. vino muchos años después. ¿Por qué vino? Porque un gran amigo que tú también conociste, que ya hablamos de él alguna vez, Alejandro Arroyo San Román, Ajá. siempre cantaba una canción de Juan Gabriel. Ok. Siempre... ¿Cuál Y era? ese es culposo. La también, de... un poco. No, eso Yo ya estoy no es esperando culposo. la serie de Juan Gabriel Eso en sería- Netflix, sí. eso sería Sí. gusto culposo. Pues ya apuntan tus Ah, gustos ayúdalo. culposos. Yo lo estoy esperando. Esperando, pero ya sí. está la serie. Pero todavía no la empiezan. O sea, ¿Cómo no? arranca todavía. Yo ya la vi. La de Juan Gabriel. Sí. Sí, que- di Y no la a de José José. piratería. No, la vi en Netflix. La grabó en la manera. No, ¿de veras? Según yo ya la vi. No, pues yo la vi el otro día como ¿Cuál vi? ¿Cuál era la de José José? Bueno, no sé. El chiste es que- Próximamente creo que el 29. No, a ver, es que puede ser que hubiera estado en otra plataforma. Cuando próximamente vaya a terminaste otra la de plataforma. Paquita, la del barrio, te avisaron que Ahí venía era la de de Juan Juan Gabriel. No, en las cortinillas. Entonces, él cantaba una canción de Juan Gabriel que era la de probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando, Que es un rolón. que es un rolón de Juan Gabriel. Pero Juan Gabriel es Sí, Pero, no, pero el la Chapo verdad. tenía la costumbre de que cada vez que se subía al elevador, cuando llegábamos a trabajar,
trabajaba yo con él a los 14 años, se abría el elevador y empezaba a cantarle en el elevador. Pero nada más la cantaba y eran 7 pisos. Y además, ya saben, elevadores viejos que iban así despacito, 7 despacito. pisos, que como cada, 25. se movía el elevador cada vez que pasaba un piso. Y la cantaba. Y Maná tiene en Song Club, tiene esa claro, canción. claro. Entonces, de ahí, y sí me enganché con otras 2 o 3. La de Mariposa, por ejemplo. Sí le he cantado un par de veces con todo el dolor de mi corazón. Yo si no lo oigo cantar- No, esa no, porque esa sí El era en los puerto tiempos. de San Blas. de San Blas. No, esa sí era en los tiempos de Pero es un cover, rockero. ¿no? No es de ellos. No sé, Creo que no, pero no no, sé. esa sí nunca me ha Pero gustado. muy buena esa. Pero la de Juan Gabriel que cantan ellos es maravillosa. Y Thalía, que también en Son Club, Oye, canta y otra. Fer, el de Maná. Maná, fue novio de Leticia, la reina de No me España. digas, Sí, ¿sí? sí, cuando anduvo de locochona por acá, que anduvo, Sí. se rumora. Oye, pero hoy, O sea, leer el Lola es un Ese es un gusto gusto culposo. culposo. hoy este Fer de Maná, yo, si Están no llenos lo, ustedes de rarezas, ¿eh? oye, si yo no oigo cantar a Fer de Maná, yo pienso que es Denise de Calaf. O sea, ¿qué se hizo en la cara? Ah, bueno, Ah, ya, si lo ves. Si lo ves y no lo Sí, oyes. porque Sí, la no, voz, no, la sí, voz no sí, le yo creo que sí, la alcanza. voz, no le- Ya descongelaron otra vez a la Denise. Y es 10 de mayo, le digo. No. Oye, es que eso, por ejemplo, yo no lo tengo, no me hago cirugías, pero también creo que es un gusto culposo. Sí, en claro. mucha gente. Estás El tema haciendo de tantas las cirugías. Y estos cuates se inyectan botox y Sí. se ponen. y se Pero tú quitan. dices, en el mundo del rock, yo no sé quién ha hecho eso, pero... ¿En el rock? ¿Qué? Ponerse... Ajá. No, pues hay que Yo ver creo que nada sí, más ¿no? a Mick Jagger o a otros que ya... Pero se ponían cosas para estar... En esa época no sé, pero Se ahorita metían cosas, la cara pero la de tienen que se algunos, pusieran. Taylor, el de Aerosmith. Ah, sí, sí. Ajá. O sea, no sé ahora qué sí. tanto se ha puesto, pero seguro Qué se ha bueno es ese puesto- cuate. Sí. Qué bueno. Ya se quedó sin voz, pero es muy bueno. Sí, sí, muy bueno. A mí me gusta la chica dorada. La chica. Sí. Paulina Sí, Rubio. la verdad, sí. Hombre, a mí hay una o dos Y rolas esa que- canción de Yo no sí. soy esa mujer que no sale de casa, la canto a todo pulmón, como te sale de adentro. empoderada. Te- Yo te- que odio te las pone- empoderadas. Lo haré por ti porque te quiero. Y ahora sí, así como desde que se Ahora divorció que del fue sea. colate, que dice, ¿pero qué dices, tía? Pero 2 semanas en Madrid de y ya tan, viene a de hablar. tan mamona me cae, mira, de gente así sangrona, que es culposo, me cae bien. Huguito Sánchez también me cae bien. Sí, Ya lo habíamos Y dicho. el perro Bermúdez, También. de lo puro adoras. mamila me cae bien. Te Y caía, a ver, te caía. Ya se pasó a morir. El perro Bermúdez ya tiene muchos años que falleció, ¿no? No, no. Ya lo estoy matando, perdón, perro Bermúdez, aquí estamos. No, 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 muerto. no muerto, No. no muerto. Yo creo Ok. que ya no está en ninguna de estas cadenas Sí. importantes, ¿o sí? Sí, No, ya está. Sí, no, debe pobre de estar. perro. Creo que están en Miami. Pero tu DN, una el cosa de esas, ¿no? tirititito y esas que son bombazos y esas jaladas me hacían muchísima gracia. Bueno, la igual verdad. que Ángel Fernández. Ángel Fernández a mí también. Yo creo que el que inició en el mundo de la narración con ¿Así? esas cosas fue Ángel, Ángel Fernández, sí, ese fue el maestro de todos ellos. ¿no? Sí, Que eso a lo todo el mundo reconocen. le ponía apodos y daba. Pero buenos apodos. No, o sea, pero buenísimo. la Fuego cobra de hombre. muñante, tú veías a la cobra muñante que él le puso a la cobra Sí. y de veras se movía como cobra cuando quería burlar. Pues, o sea, ¿y qué me dice de pelo amarillo, Gerardo Lugo? Que se pintó. Ya salió decía pelo un amarillo? partido el sábado con Cruz Azul, de repente empieza a salir y dice Ángel Fernández, ¿quién es ese güero nuevo que pelo amarillo, Gerardo Lugo? Ya se le quedó. O sea, Se le y de ahí quedó se le para quedó siempre. para toda la vida. Sí, pues que así son los apodos. Sí, pero bueno, yo ya El, confesé el dos. perro Bermúdez Perro y Paulina Bermúdez. Rubio. oye, pues hablando de fútbol, les tengo que decir algo que sí me apena mucho porque es parte de esa oscura. Parte tuya. Yo lloraba cuando perdí el América. No. De veras. Lloraba. Lloraba. Pero ese es un trauma culposo, ese no es un gusto, ese es un trauma Pero porque porque eres le unos- ibas a las águilas. No, pues le iba, no, de eso de irle era poco. Y ahora Oye, ahora Yo- todavía. ¿O no, sí? ya no, uno tiene que cambiar. una evolución. Una evolución en la evolución. vida. Oye, no, pero Pero las entonces- aficiones son difíciles Oye, dejarlas. yo veía todos los partidos. Además, las adicciones. mi ídolo era Brailovsky. Yo decía, no, Daniel Alberto Brailovsky. Su melena, querías tener la melena. Bueno, y un un día voy a comer a un pueblito. Y entonces, yo soy padrino de unos niños, pero era muy chavo, ¿no? Porque mi mamá era la madrina, pues el hijo va a ser El padre, padre. ¿no? Y entonces, el compadrito, que es un cuate que venía de los Estados Unidos, me dice, compadrito, venga usted. Mira usted qué bonito trofeo, compadrito. Le digo, ay, compadre, ¿cómo está? Lúzcalo usted con un uniforme, me pone mi playera de la América y así mi bigote de adolescente, ya sabes. De que apenas, ¿Ves que La esa pelusa, etapa? que no es No, bigote, no, que es pelusa. esa etapa donde eres, como si hubieras tomado chocomilk y te quedó manchado. esa etapa donde vas a llegar a la adolescencia Bocio, se y llama. que no eres niño. Bocio. Y con mi padre, esa foto, con esa me han chantajeado hasta hoy, Ay, ya. que ¿Quién la cualquier tiene? cosa y la van a subir. ¿Quién la tiene para Mi que se la hermano. pasemos al otro día? Mi hermano. Y yo Una lloraba. lana. Lloraba porque perdí el América. De veras. Yo ¿Y cómo lloraba. te curaste?
Pues porque ya después ya iba con mi primo a CU. Entonces dije, ay, pues los Pumas juegan bien. Entonces ya pues, empecé a irle a los Pumas. Ok. Pero Gerardo, no, Ya te ¿faltas tú? volviste de Pumas. ya me volví Puma. Échalo. Yo creo que mi gusto culposo. Es el poco gustos culposos. Es el Tomás. poco- El pocos gustos culposos. No, a mí, ¿sabes qué? Me gusta ver cosas de extraterrestres. Ese es un gusto culposo. O sea, me gusta ver como teorías de conspiración y eso las disfruto. Onda mucho. Maussan. Claro, bueno, no, Jaime Maussan. El maestro. debe ser El mejor. maestro. Vas a decir, el maestro. Oye, no. Oye, yo te voy a decir, Maussan tiene un gran mérito en la vida, ¿eh? Es un cuate que lleva 50 años o no sé cuántos en la línea. En la línea de Tratando esto. de Él dice que fue convencernos. contactado, ¿no? Que se lo llevaron y No, lo sí, regresaron. creo que sí. No, es de eso. nunca ha sido un cuate. Bueno, así. tú lo has visto más que Sí. nosotros. Sí, claro. No, y es muy respetado en la comunidad. Vaya, yo no soy de la comunidad de esto, pero es muy respetado De en la, científicos raros. No te en la estés comunidad burlando de su científica. gusto. No, es muy Él no respetado. se ha burlado de los A mí me gusta ver eso y digo que es culposo porque de repente, por ejemplo, hoy estaba en una comida y digo, oiga, ¿ya vieron lo de la bola esta de Colombia que apareció flotando y que ahora está en la NASA? Y nadie sabía, ¿no? Entonces, No. Eres el único que sabía eso. eres el único. O, por ejemplo, estaba yo también, sí saben del cometa ese que viene casi a la velocidad de la luz entrando por el sistema solar y que aparentemente es una nave espacial, o sea que pudiera ser en una nave espacial Un ovni, un Esa- objeto esa volador no licuadora identificado. no- de 28 kilómetros. Por ejemplo, todo eso, a mí, yo lo veo y me gusta verlo Ajá. y estoy enterado y voy a estar, Le da seguimiento. voy a estar más preparado. Oye, que ¿lees ustedes. libros de esos? Algo, sí me Pero, gusta. ¿y crees que son cosas reales? No es que es No, como, no yo es sí una que- fantasía o no, ficción a que mí digas. me gusta, a ver, como hombre, ver a mí Star me Wars. gusta, a mí me gusta, yo nunca he visto nada, nunca me ha pasado nada, pero sí es un picorcito muy sabroso el de ¿De estar qué bien, habrá? de qué habrá y cómo habrá sido. Pero hay cosas que cada vez son más fuertes, que pasan, que son más evidentes, ¿no? Ahora todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo ve, todo. Antes, a ver, yo veía a Jaime Maussan desde hace 35, yo creo que desde el día 1 que empezó, que era muy joven. Yo he Tenía tratado, 7 años. Yo he tratado lo he visto. Pero ahora la evolución que ha tenido hasta el día de hoy pues es bárbara, ¿no? Tiene una cantidad de elementos. Eres su fan. Oye, cabrón. O sea, el compadre Pedro Ferriz también, ¿no? Ese era el que... Claro. ese También era nos- de- el el mundo nos vigila. ¿no? ¿Y se acuerdan de Nino O sea, Canún? su hijo lo vigila Hombre, Nino muchísimo. Canún. Nino Canún, buenísimo. y que ponía luego Mauricio Schwartz, que vive en Gijón, España, hace muchos años. Él era la parte científica, porque ponían a la gente que traía estos rollos de extraterrestres. No sé si estuvo Maussan algún día en un programa de Nino Canún, pero estaban personajes de este tipo. Y el escéptico siempre le tocaba a Mauricio Schwartz, porque del otro lado había siempre como 500 Sí, todos. ¿no? que Habían llegaban a misas, defender se la postura de desapareció. este tipo de cosas. Y Mauricio Schwartz siempre era de los pocos que siempre llegaba como escéptico ahí a romperle. Que también Nino Canún podía ser un gusto culposo. No, claro. También. No Oye, sé cómo me los quedaba programas horas de ahí Ricardo clavado. Rocha también, permanecía. O sea, Permanecías. de Pero Rocha. eran muy buenos. Sí, Muy pero bueno. hacía bueno. No, pero ese no era hacía- gusto culposo. Eso sí hacía era. buen- ese eso hacía buen sí periodismo era- de sí, investigación, muy- la neta. Oye, y Nino Canún, no me digas, era muy buena su entrevista. A mí sí me gustaba. Los debates que armaba, porque nada, Oye, sí buscaba la Y objetividad. cuando empezó Cristina, no me- cuando que fue no la me primera maltrates. vez. Vaya, gusto Cristina. culposo. La Cristina. vaya. Pero además era justo después de comer, ¿no? Sí, sí, Cuando sí, todavía sí. no había este titipuchal de canales y plataformas y tal. Y fue el primer programa de estos de que pasa el desgraciado y esas cosas. Sí, sí. Y al final todos vimos Pero un a ver, es que, capítulo por lo es que menos. Sí, 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 gustos todos- culposos de ver televisión hay miles. No, y Porque sobre está- todo nosotros que no Oigan, teníamos tanta los opción. de espectáculos, ¿no? También, que a veces también uno se clavaba De en los Pati programas Chapoy. de Pati Chapoy, ¿no? Que también algunas tardes que no tenías nada que hacer, en lugar de leer un buen La libro, de Rosa salir de a Guadalupe. jugar fútbol, eso sí nunca los vi. sea, ¿nunca han visto La Rosa mi de hermano, Guadalupe? y mi hermano actúa en Sí. algunos de esos. Sensacional, la Rosa de Guadalupe, buenísimo. Oye, a mí me pasó una vez, conocí una vez que fui a la India y entonces me hice súper amiga, hasta la fecha chateo con el guía, que habla perfecto español, pero tenemos cuatrapeado el horario, obviamente, entonces se enoja. Estás trabajando y un día le contesto muy rápido y me dice, ¿por qué no estás trabajando? Y le digo, porque hoy es día de fiesta en México, Es es 12 el día de de la Guadalupana. Y dice, la Guadalupana, la Rosa de Guadalupe, el hindú. Bueno, Él indio, que no pensó. es hindú, porque hindú son los que creen en el hinduismo.
indios Este son... es hombre de la India. Sí, Un ser humano de un la sujeto que vive, nació y ha Exacto. crecido en la India. Pero A bueno, ver, él sabía yo sí de- he visto La Rosa de Yo Guadalupe. también. ¿No ves que A ver, pasa algo y yo dicen, les voy a decir, "¿Y Son esa casos rosa? de la vida real. ¿Y esa rosa? Yo veo a veces si se me cruza la doctora Polo. ¿La doctora qué? Polo. Nunca he visto a la doctora No, Polo. nunca. No, la doctora Polo es una juez que lleva casos, ¿cómo se llama? Casos inverosímiles, ¿no? Casos ¿Pero muy reales chistosos. o inventados? A ver, Pero te hacen creer que yo es real. creo, vaya, O tú sea, crees que inventas. ya al final dice que ya si te fijas, bueno, o sea, yo no quiero decir que sea actuado o no, porque si no le quitas el chiste al programa, pero llevan casos inverosímiles, ¿no? Uno que se quiere divorciar porque a su esposo le huelen los pies, otra, o sea, casos muy ¿Tipo extraños. Cristina? Oye, No, cuando digas no. Cristina, no me señales. Pues es que tú fueras la que está en la mesa, Cristina. O sea, entre que digo Polanski en lugar de Polanski, yo a Cristina, no, ya se nos va a caer el rey. No, la doctora Polo lleva gente que tiene un conflicto que tú demandas a otra persona. Entonces ahí dice, a ver, ¿por qué ella es cubana? A ver, Como mediadora. ¿por qué lo demandan? Sí. No, pues fíjese Como que- Tres Patines. Sí, más o menos así. Entonces llevan sus testigos. Es un programa muy divertido. ¿En dónde ves eso? Eso lo veo en la televisión en la televisión americana porque es de español. Pero bueno, hay mucha gente Univisión, conoce. en una de la esas. doctora Polo es Hay que famosa. Oigan, buscarlo. de gusto culposo, uno que tenía yo que era horrible, pero espantoso, creo que era el Canal 2. No me acuerdo, hablábamos otra vez de que la televisión empezaba muy tarde y terminaba temprano. Y había dos no había así exactamente. Había todas las noches, creo que a las 12 después del himno nacional, pasaban las películas de los hermanos Almada. Ay, Y entonces me agarraban, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo viendo esto? O sea, Cómo no porque me da empezaban de vergüenza 12 a 2 conmigo de la, mismo. a 2 de la mañana. Estabas viendo, y decía, me estoy desvelando, mañana tengo clase en la universidad, no hice la tarea, ¿no? O sea, pero estoy viendo películas de los hermanos, o de Ah, Trujillo. Valentín. Valentín Ah, Trujillo. Valentín Trujillo. Bueno, Sí, esas, sí, todas, sí. todas esas películas, también salía, ¿cómo se llama? Jorge Rivero. Y Andrés García. Andrés García, eran Sí. malísimas, pero me Malísimas. enganchaban esas películas. Claro. Y me Entonces no quedaba. eran tan malas. No son malísimas, No. son malísimas. Yo en esa Tintorera, época yo veía me acuerdo que mucho la cine yo de fui a ver el arte. estreno Al al cine. ¿De cuál? Tintorera. Sí, Era una... la de Tiburón. Ajá, era un La versión tiburón de Tiburón mexicano. mexicano. Te la voy a matar. Yo fui a ver El Mofle y sus mecánicos al cine Amalucan. No mames ustedes. No manches. Ni siquiera los del Boulevard. No sé por qué fuimos a dar a la Pues Amalucan. porque era donde lo Seguro que pasaban. más ahí la Oye, pasaban. yo vi la pulquería 1 y 2. Sí, claro, güey. Con Rafael Inclán. ¿Y cómo se Sí, dice? sí, ¿Cómo era? Baños. Lagunilla Vivarrio. No, pero esa sí Pero Esa era eso más, fue- ajá, esa era Oye, mi más. barrio, en Milusos, Leticia ese sí es Perdigón. arte puro. Oye, pero esto es Hemos hablado- Eso es más culposo Eso que es el más gusto. culposo. ¿Cuál? Leticia Perdigón Leticia dice, Perdigón. ay, Leticia Perdigón. Le decían Leticia Perdición. Es como decían, Sí, les- es como quien decía, me quedé a ver Golden Choice el sábado a las 10 de la noche, ¿no? Sí, ya sabías Ya ves. cómo estaba la programación, ¿no? Estaba bien. Yo tengo otro gusto culposo, Guto. que lo disimulo sobre todo con mis amigas del círculo. Hay una escritora española es chilena, Marcela Serrano, que sí está medio llenita de lugares comunes y es un poco literatura de esta que a mí me choca que digan que es para mujeres, pero son historias medio melosillas. Y a mí es que me enganchan muchísimo. Pero son esas historias melosas o sensuales. No, melosas, Melosas. melosas. Pero sí, que a lo mejor, no sé, pasa a veces hay algún tipo de cine que sabes que si le dices a tu pareja, hombre, que te acompañe, te va a decir, no manches, no va a haber ni un madrazo. No quiero ir. Y estas novelas son un poco así. A mí me gusta mucho cómo escribe. Es más, tiene una que se llama Antigua Vida Mía, que se desarrolla en Antigua Guatemala. Y yo fui a Antigua por culpa de ese libro. Y a mí me gusta mucho y lo recomiendo. Y Luisa, mi amiga, que es mi amiga más leída, sí es así como de, ya no me Quítate de quiere acá. hablar. Bueno, yo leí Juventud en Éxtasis. No, ¿me crees? Ya me lo eso sí, mataste. yo jamás en la vida. sí, No, ya te lo perdónenme, pues es que sí. mato. Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Yo también la leí. Sí. Sí. ¿Sí? No manches, sí, fue un libro muy de moda, ¿no? Pero no por eso vas a meterte en eso. No, pero sí era Hay bueno, ¿no? límites. Era un libro que en su momento pues, tenía. A mí me lo hicieron leer en la prepa, la verdad. Ajá. O sea, Bueno, ¿qué no me prepa lo hicieron fuiste? leer, yo lo leí porque era un libro que en ese- Sí, se puso era muy de parte moda. de la cultura popular. En ese Teníamos momento. fecha la librería cuando estaba de moda ese libro y sí, lo vendíamos como No, pan claro. caliente. Digo, un par de meses pagamos la renta con ese libro. Gracias a O sea, con la mitad de ese libro. Carlos Pero yo Cuauhtémoc en la Sánchez. vida lo leí. ¿No? O sea, no, ni Dios lo quiera. Bueno, a mí todos esos,
El de la armadura oxidada, y quién se comió mi sopa, mi queso, Y queso. mi pollo. Bueno, ese sí lo he leído, ese sí lo he ¿Sí? leído. ¿Quién se Bueno, comió y el el queso? hombre, el monje que vendió su Sí. Ferrari. Entonces, hombre, pues son libros que... Padre pobre, padre Padre rico. Pero son libros, a ver, yo creo que El de Gloria Trevi también. Los de Jordi. Sergio Andrade, De Jordi. Mari Boquitas. ¿Qué hubo con Bien el que sexo? sabes, bien que No, sabes. mira, te voy a decir lo que pasa. Yo, o sea, creo que ahí sí está muy estudiado. O sea, son libros llenos de lugares comunes. ¿Y qué pasa con los lugares comunes? Los lugares comunes nos hacen sentido a todos, por eso son comunes. Entonces, cuando tú lo agarras y en un momentito ahí medio de debilidad, te dice cosas. Sí, porque estás triste, porque estás buscando el sentido de la Estás vida, dolido. güey. Por eso te metes a la autoayuda No, de bueno, los libros. a ver, sí, y pero- claro que te hace sentido. José Alfredo nos hace sentido a todos los que cortamos. No, pero José Alfredo con es arte puro. Pero es arte puro, pero ¿por qué nos gusta tanto cuando estamos tristes y No, yo- y abandonados? todos llegamos Yo creo- ahí. Porque está lleno de cosas que nos pasan a todos. A ver, es que yo creo que lo No. que pasa ahí es que Pero eso sí se es vuelve, arte puro. se vuelve tan, a ver, eso tiene un gran sentido de obviedad, o sea, de que es obvio lo que se pone en los libros, pero que tampoco es tan obvio porque hay mucha gente que no lo tiene claro. Y yo creo por eso tienen tanto éxito. Todo ese tipo de libros de autoayuda. Yo voy más por lo que dice Malusa. O sea, que es tan obvio que te hace sentido. Por eso- O sea, te identificas con algo. Y porque te lo pone claro a ti. O sea, Sí. tú tienes como la noción y te lo pone claro. Yo creo que son cosas positivas. O sea, te lo pone claro a ti porque tienes la noción. Hay gente que está sintiendo cosas, que está deprimida, no lo tiene claro y entonces dice, ¡ah, claro! Claro. Ya me iluminó, ¿no? Claro, No te iluminó. claro. O sea, te dijo lo que necesitabas oír porque No, en un bueno, no, momento la todos iluminada no, necesitamos oír esas cosas. ¿Hay algún libro que te haya inspirado a ti que digas, "Ah, este libro, porque a mí de Cuauhtémoc, no, pero hay, por ejemplo, hay libros que te pueden, Sí, por pueden supuesto, ser, muchísimo. te inspiran. Yo, por ejemplo, otro gusto culposo, a mí me encantan los poemas cursis. O sea, algo que sea tremendamente cursi, como meloso, me parece muy bonito, me gusta. Pero ¿te gusta? ¿Es tan culposo que no lo compartes? O sea, No, hombre, es que es muy difícil lo andar ves por en la el vida baño. Escondidas. con tus amigos que están hablando de fútbol, decir, miren, oigan, les traigo un poema, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Oye, cuando de llegabas Sor a- Juana Inés de la Cruz. que Llegabas mira a la qué casa, profundo. llegabas a la casa de alguien, ibas al baño, y estaba así el S de revistas, ¿no? Con Eres, la revista Tú, Lágrimas, Risas de Amor, y eran los momentos en los cuales podías en el baño, a discreción, Claro. porque no, en tu casa no había eso, entonces encontrabas esa canasta llena de revistas que nadie compraba en tu casa, pero tú ahí te ponías a leerla. Ese para mí era también un gusto Claro. culposo, ponerme a O leer. cuando te vas a cortar el pelo. Cuando te vas a cortar el No, pelo. y te ven Agarra- notas, nunca ¿Sabes agarras. a mí cuál me gustaba? Eso son buenísimos. Muy interesante, muy interesante. Muy, Pero bueno, bueno. eso no es gusto culposo. Y No, pero es tiene padre, datos, es tiene muy datos. bueno. no, Bueno, pero tiene si datos. llegabas a cortarte el pelo y había un muy interesante y el TV Notas y eras de, Tirabas ¡ay, el es TV mi Notas. momento! Pero además de llegabas a la peluquería y había un TV Notas de hace 20 años, ¿no? Claro. Lucía Pero a ver si lo Méndez. leías. Lucía O sea, Méndez, ni tú seguro- ni nadie. Los que se casaron en ese TV Notas ya se habían divorciado para cuando tú lo leíste, No, seguramente. porque qué barbaridad, son veloces. A mí mi gusto A mí- culposo son las telenovelas. ¿Sí te gustan? Sí. Yo tuve varias. Pero las viejitas, ¿cómo me gustan? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, Vivir un poco, Buenísimo. Cuna de Lobos. Cuna de Lobos. Es que Cuna de Lobos fue buenísimo. Sí, sí, ese es un hito en la historia No, de bueno, las y telenovelas. Vivir un poco marcó una... Las que hizo Argos, ¿Esa todas las cuál que es? hizo Argos. Ah, no, pero sí a ver, me las esas eran chutaba. inteligentes, nada personal, mirada de mujer. Una de ojos muy claros. Ah, pero también vi Aragón. Carrusel y también vi... Angélica Aragón. Y Angélica como Aragón. que Lucía Méndez como que se transformaba, se le Ah, cambiaba sí. hasta de color los El ojos. extraño retorno de Diana Salazar. Y el ¡Es maleficio. una enciclopedia! Y el maleficio también. El maleficio. Pero yo te voy a decir cuál fue mi favorita. El camino secreto de Daniela Romo. Claro, donde cantaba la de... Ay, los ella ricos que también de- lloran. No, pero esa el fue camino buena. secreto. No, no, a ver, Ah, Rocco también llora también es arte puro. Pero ¿cuál es, ¿Cómo? cuál Con es- Verónica cuál es ese- Castro, cuál es ¿no? esa del camino? Además duró como 3 años Sí, esa novela. claro. la El dejaron, camino la dejaron. secreto era una de Daniela Daniela Romo. Romo. Así se llama, El camino secreto. Es donde Daniela cantaba Romo. la de... Búscala, el ha de día estar que todavía de por ahí. mí te enamores. Muy Esa- buena, muy buena. Ya no sabemos la canción y todo. A ver, hay muchos gustos culposos. Sí, muchos. Oye, Mundo de Juguete duró como 200 Sí. años. Como 200 Pero hasta hubo que como creció. varias versiones. Oigan, a mí me gustan las películas de Navidad.
Odio la Navidad Eso un es poco, una cosa horrorosa. pero me gusta. Ya sabes. Estos son el Grinch y Yo soy un Grinch. No manches. Ahora, ¿cuántas veces has visto a mi pobre angelito en toda tu vida, no? También. Ah, sí. No, pero sobre todo estas de Navidad, en la que no El creen en la que Navidad. llega- en la y que entonces llega al el final. guapo que la lleva ahí a la chimenea y llega el reno y ya creyó la Navidad, me gustan, lo confieso. Sí. Y lo peor Las es que cursilerías son Netflix lo bonitas. sabe. Sí. Entonces acerca la Navidad y me empieza A a mandar. sugerir cosas. Ya les he dicho que si a mí un día me roban mi Netflix van a creer que o tengo 13 años o que soy tonta perdida. Porque consumo mucha porquería dentro de las plataformas. Y ese es un Sí, gusto culposo. pues sí, un poco sí, pero yo digo que es chicle para el cerebro. Ya uno lee cosas interesantes, trabaja, tiene estas pláticas profundas. A ver, yo creo que una cosa que te jode y que te lleva al gusto culposo es cuando estás enamorado. ¿No? O sea, un poco lo que decías. Claro, o cuando estás claro, sí, desenamorado. O sea, como que esos momentos son los que te llevan a recurrir a eso básico, Claro. elemental o lo que sea que luego se vuelve un... O sea, ya en un modo racional dices, a ver, esto no puede ser. Por también, Henry, porque no eres capaz de decirle a tu novia qué cursi eres. Porque te Caes en revienta. eso. Yo me acuerdo que una vez le regalé a una muchacha que me encantaba en la secundaria y se fue a vivir a México. Le regalé un disco, Los éxitos de Camilo Sesto. Uy, bueno. Pero entonces se lo regalé, se lo mandé, porque además era en la época de las cartas, le escribía yo cartas. Yo sé que es parte del programa pasado, voy a retomar alguna cosa del programa. Está bien. No, está bien, Para que no digan que no cuento. claro. Entonces le escribía yo cartas y le mandaba. Y entonces me acuerdo que analicé canción por canción de los éxitos de Camilo Sesto. Y en cada una había algo que me identificaba con este amor que se iba. Es que le pone fuera- intelectualidad fuera hasta de el Puebla. número, hasta el gusto culposo. ¡Qué pedo! Pero me lo soplé todo, esa y un disco que tenía mi mamá de Rafael. Bueno, Rafael. La de haz amigo el favor de no hablar de ella aún, ¿no? Yo, o sea, lo ponía a todo volumen en mi tocadiscos que me habían comprado ochentero, que tengo todavía en mi casa, y lo ponía así a todo volumen y cantaba yo con Es un... que el desamor es con el muy corazón. traicionero. Sí, sí. Cuando Te uno- lleva a un gusto cuando uno culposo. anda Yo válido, disfruté mucho, a mí, yo disfruté mucho poner música y pues, oírla con una copa y con unos cigarros, estar solo, y sobre todo recordar música vieja, ¿no? De José José, de Camilo, bueno, vieja, entre comillas, Rocío ¿no? Dúrcal. De 50, Camilo 60 Sesto, años. de Rafael. A mí Rafael, Camilo Sesto, Juan Gabriel, Pero viene y lo vas José a ver. José. Roberto Rafael. Carlos. Hombre, yo a Rafael lo vi varias veces. Sí. Camilo Sesto creo En que ya el murió, patio, ¿no? en lugar de Sí, las- eso- ¿cómo se Nelson llamaba? Ned, Nelson Ned. A ver, Ned, Nelson el Ned gigante era de la la canción. canción. Hablando de los Ned. Era chaparrito. ¿Cómo se llama? Sandro de América. Las Sandro, canciones de Sandro de América. Todas esas son buenísimas. Todos mis sueños. Yo tengo una gran cultura musical ¿Sí? de todos esos, en serio, sí, sí. O sea, me gustaban José Luis Perales les gustaba. también. José Luis Perales, yo A también mí canté todo alguna lo que fuera cosa. Era cursi rete me cursi, José gustaba. Luis Perales. ¿Cómo se llama? Pero estas de Rafael y de Camilo Sesto, aparte eran dos artistas, Sí. porque eran muy histriónicos. Histriónicos. Sobre todo Rafael. Sí, Rafael. No, bueno, Rafael es... Acababa Rafael de todavía vive. rodillas, Sí, sí, vive. llorando. Creo que 75 años de cantante, De ¿o no? Se acaba de cantante, cumplir. sí. Y era un se espectáculo, sigue era un presentando Empezó de desde repente en embrión. lugares. Pues eso Dentro de me su hice a mí madre. como gusto Cantaba ya. culposo, sí. Y cuando era yo más joven, sí agarraba algo que parecía un micrófono y sí le daba. Y ¿Ah, sí, sí? claro. No, ya Se karaoke. pilló redondo en Ah, el. sí, sí, en el ahí. techo. Esa amiga de tu mamá, así de- Sí, así, Con el que se claro. hacía los bucles de Mia Farrow. ¿No? Sí, Sí, claro. Era Oye, padre, jugar a eso era Yo tengo bonito. algunas amistades culposas. Amistades. Ah, tú tienes muchas Y es que me amistades. los No, manda no, no, siempre. tienes una. O sea, yo le Tienes cuento, 1000. oye, es que fulano, Malusa, por Dios, es que es buena onda. Y a los 2 meses le digo, ya, Enrique, pareces brujo, de veras tiene una. O sea, yo tengo tino para relaciononarme mal. Con cualquier y es para persona. matarme todos ese tipo de A relaciones. ver, platica. No, ya sabes, el típico profesor de la Ibero, ¿no? Que a mí, que era farolón y que se sabía algún buen discurso, oyes 2 clases de él y era de, no, guau, este cuate sabe mucho. Le cuento a Enrique Fademal, o sea, sácalo de esos temitas. Sí, sí, Ok, porque nomás ya. aprendía un pinche Sí. libro de memoria y lo decía y ya por eso pantallaba. Todo el semestre. Pero le preguntabas de otro libro, ¿no? Del segundo libro de ese Pero mismo yo no autor. y llegaba al tenía ni segundo idea. libro y ya medio me había pantallado, pero varias veces. Ya. Aquí Amistades el culposas. caballero, yo tengo amistades culposas. Comidas culposas. Comidas Bueno, culposas. yo la verdad es que les voy a decir. Ah, los frijoles esos que nos ibas Con a catsup. decir. Bueno, es que no sé por qué mi papá, yo creo que andaba medio crudo, se hacía sus frijoles. Y de niños para nosotros era una maravilla, pero eran frijoles, aceite de comer, catsup, Iu. mayonesa, No, bueno. naranja, No, un poco de naranja Y carnitas. y un chipotle.
y sabían No, no, de de veras. veras. ¿Sabes qué? Es un frijol muy estilo americano, yo Sí, creo, como el ¿no? chili dog, ¿no? Como el chili dog, sí. Está Pues no, bueno. descubrí algo, porque... Oye, ¿y lo haces todavía? O sea, Yo ¿te sí, lo has ¿no? hecho de repente? Mi hermano en su negocio hizo tortas a la Velázquez, se llamaba. ¿Ah, sí? Sí, no pejo, pero sí. Nadie las Nada de las pedía. cosas ustedes, tu Pero- familia, tus hermanos y tú. Mira, le digo a mi esposa, oye, hay que hacer unos frijoles. No, no. No en mi sartén. Pero eran esos gustos. Bueno, pero fíjense, un gusto culposo de mi familia, hablando de gustos culposos, que hoy en la mañana lo hice en casa de mi madre, con mi hermano Napoleón. Mi hermano Napoleón es un gran gourmet, guisa muy bien, y tiene sus guisos así que hace, así su paella, su quiche Lorraine, o sea, tiene cosas como muy elaboradas y preparadas. Pero lo que nos gusta mucho en la familia es la tortilla de patatas, ¿no? O la tortilla, como nada más se dice en España. De papa. Pero entonces, así vienen los fines de semana. ¿Quieres una tortilla? Sí, yo quiero desayunar tortilla de patatas. Pero entonces le ponemos un chilito verde, frijoles y pan de agua. O sea, La El- mexicana. el- la el- tortilla. o sea, sí. Ahorita Las les enseño fotos. mexicanizas, cabrón. Sí, la mexicaniza la tortilla. Son unos huevos revueltos. Entonces, para los españoles sería un gusto culposo. Con papas y Claro. Pero no frijoles. saben cómo hasta la fecha, cuando estoy en casa de mi familia, le mando a mi hija, le mando foto mía, lo que estoy desayunando y así, qué envidia, ¿no? Y está en España y no puede probar esta tortilla de ¿Por qué? patatas porque no tiene... Porque pero no hay además chilito verde. chile de amor, Chile de amor. el chile de mordidas. O sea, le echas la Ajá. salecita. Es todo el kit completo, pero no me imagino una tortilla de patatas que Sin no frijol. sea con frijoles, con pan de agua Pan de agua es bueno. y con el O sea, chilito te verde. vas a Madrid, te llevas tus, Me llevo ¿cómo mis se llaman tortas. los frijoles estos de lata? La sierra. La sierra. Ahí te va. Llevo mi Bueno, latita. mi abuelo Eso sería un gusto culposo. sí viajaba con una salsita de algo. Sí, hay mucha gente que se Claro. lleva sus latitas de la morena. Sí, claro. O los porque- chilitos verdes, hombre. los chilitos De la verdes. morena, que por cierto es muy poblana y es muy, Muy poblana, Sí. que hemos hablado. muy buena. Muy buenos chiles. Hay muy buenas marcas de Sí. chiles. La costeña es otra muy buena. San Marcos también San es de por acá. Marcos. De por Muy estos buena. rumbos. Ya, Sí, patrocínenos. Oye, sí es Échenle, cierto. monetícenos. Así un billetín. No, pues todas esas. Unas latitas. Por lo Aunque sea, menos. aunque Unas sea coopere para la latitas. despensa del mes. El otro día veía un programa que, bueno, este es otro gusto culposo. A mí yo tengo Y eso muchos que no de tenías, ver- güey. Qué bueno que Pero no. te vas a llevar la noche, la tarde. Cara. El otro día me gusta poner en YouTube. Había normalizado lo gustoso. Sí, exactamente. Exacto. Me gusta poner en YouTube los programas que fueron viejos. O sea, programas de 1970, 60 y algo. El otro día me salió una que no conocía yo y ustedes tampoco. Sí, la hora de Mauricio Garcés. ¿Cómo no? Claro que la hora- conocía. La hora de Ahí él Mauricio presentó a José José Ya, pues y bueno, había un grupo de chicas atrás, entre ellas Anel ya. Bueno, pues, Noreña. Ajá. Ay, qué bueno que dijiste el apellido. Sigue, por favor, Gerardo. Oye, ¿cómo se llama? Vaya, Mauricio Garcés es muy joven, muy delgado, ya sabes, siempre Tú te mujeres. pierdes de esta la bocota. sí, Ay, qué Qué maravilla. difícil será tenerme después Y después perderme. Qué bueno era máximo, Mauricio. buenísimo. Arroz. Pero yo no me acuerdo de ese programa. Yo no Sí, me acordaba, claro. yo no O sea, estaba consciente, por ejemplo, Ensalada de Locos Ah, sí, esa sí. y otros. El de Madaleno Madaleno y Alcaraz, y- entonces los tenía ahí muy claro. Pero la hora de Mauricio Garcés, yo vi y dije, ¿cómo vas? Era la versión mexicana de las gatitas de Purcell. Pues no. ¿Se acuerdan de las gatitas de Purcell? Que era el mismo formato, que era un programa Pero argentino que creo salió un este era- gordo. sí, pero yo creo que este es Después mucho de las más 11 de la viejo. noche. Después de las 11 de No, la pero noche. este es viejísimo. Pues, Porque y Purcell, te voy a decir, o al ¿Qué? revés. ¿Le pones y, y sale, aparecen sí, o, lo te haces, pongo, o ya te tú en conoce tu YouTube? Yo- y te yo haces en YouTube de sugerencias? repente me empieza a Sí, mandar claro. cosas. Hoy salía Tu algoritmo. Gutierritos, ahí está Gutierritos también, por ejemplo. Ándale, sale Gutierritos. Pero de la hora de Mauricio Garcés, estaban anunciando el Mundial de México 70, o sea, esto era Ah, en no, 1970. Y salían Una anuncios del Monte, por No, ejemplo, pero los vi Ok. después. del Monte, del periquito ese Ajá. que salía de Chiles del Monte. de Chiles del Monte. Ya no existe. No lo sé. Sí. sí. El existe. del Monte sí. No, o sea, Ya no tienen al periquito que yo sepa. No compre del montón, compre del Compre monte. O sea, y entonces de repente te dan unos flashbacks Claro. impresionantes. Eso. Yo creo que yo soy adicto al tema del flashback. Hay cosas que te. Oigan, que mi te querida recuerdan. secretaria, ¿se acuerdan de mi La querida secretaria, secretaria? claro. Ese Con programa, Iglesias. con Bobby Iglesias, Con Bobby Iglesias. lo veía
Así, Ahí- era yo fanático. Ahí, tenía ahí yo yo creo que también. se estrenó César Bono Sí. y La Pelangocha. Y La Pelangocha. y César- Era- Es una pelangocha, es una pelangocha. Pero además esos también, Sí, es verdad que que estaba la bastante pelangocha de estaba- buenos bigotes. ya te comportabas. Oye, no, la pelangocha. Era muy guapa. La pelangocha de 2 años. Sí. La verdad, sí. No. Mi respeto para la pelangocha. Hoy no Oye, sé. pero eso que dices del si yo te digo, en la casa, en la oficina, Tenga usted mi ¿dónde Le conviene tiene? un Las tubo improntas. grande de esta buena medicina. Sí. No, se nos O quedaban sea, todos. pero además, ¿en qué lugar del disco duro lo tiene uno? No, a lo pero largo? aparte yo te voy a Los decir, discos oye, duros hoy te saturados. sientas con los nuevos publicistas y tienen una pinche de teorías fumadas. A ver, cabrón, esas eran las Esa, Esa era la claro. publicidad. Yo Que tengo, todo el 60, mundo sepa. tengo casi 60 años y me acuerdo de los coritos del monte, me acuerdo de los coritos de lo Sí, que claro, quiera. claro, los Los- eslogans. ¿Te acuerdas de los zapatos? Eso me lo puede mamar los Danilo. Los zapatos, no sé qué. Sí, bueno, Danilo, unos el zapatos. taconazo pop de Canadá. Canelo, ¿no estás inventando? No, ahorita va a ser. Ahorita le hablo a mi mamá, ¿qué te pasa? Le va a hablar. Danilo, neta. sí, que ahorita te digo. O ¿cuál sea, es el- porque eso sí Era era un bueno. solo. También Y había mi unos mamá la sombreros. cantaba, por eso me. Pero eres el más Desde joven de todos. México, Ensenada, sombreros, quién sabe qué. Mi eso mamá ponen sí. ahí Ah, no, de como- México, Ensenada y Rayovaxo como si nada. Ah, Era eso, la ¿no? pila. Con el gato negro. Con el gato negro, sí. Oigan, pero los gustos culposos están casi siempre asociados a lo que es políticamente incorrecto. Claro. Pero muchos de estos gustos luego se volvieron populares. Claro. Y es cuando la Fresés adopta estos gustos. Los Ángeles Azules, por ejemplo, ¿no? Sí, Los yo los fui a Yonix, ver, yo los ¿no? fui a ver. O sea, eso hace 40 años hubiera sido un gusto culposo. Claro, O el sea, tequila. habría que asociar que el gusto culposo está relacionado con tiempo-espacio, ¿no? Porque yo decía, la tortilla española con chile, con pan de agua y con frijoles, pues cualquier español diría, no estás comiendo una tortilla española, Claro. estás comiendo lo que Y es. ahorita la Eran los Donelli. ¿Qué dijiste tú? Danilo. Ah, Era Danilo. por ahí, va, Bueno, por ahí. ahí va, Donelli. Sí, claro, al final los usos y costumbres Se van convirtiendo acaban en convirtiendo gustos. en- Hay lugares, por ejemplo, cantinas, que en una época eran así como que nadie podía ir o quienes iban, o sea, eran así como sentenciados socialmente y luego se volvieron por la Fresés el lugar recurrente. O ¿no? por ejemplo, Hombre, ir a una cantina. El Bar Reforma en Cholula. No, bueno, y ¿cómo se llama? Bueno, Y es el que no nos Delicia- dejaban ni entrar. Y el Delicias, y después, Delicias que y lo después se cerraron. hicieron La cantinas. ópera. Pero después se hicieron cantinas que fueron antros mucho tiempo, como la cantina de los Remedios. Ok. Así es. Y el tema era ambientarla en una cantina Tradicional Sí, mexicana. tradicional mexicana y ahí sentirte muy Sí, pero una mexicano. mujer y se metió un botanero no era bien visto. A un botanero, ¿no? Hasta la fecha hay lugares que no está bien visto. Yo una vez fui a un botanero con un amigo y los de las mesas de juntos me agradecieron decidir que no me quedara, porque conocía yo a la mitad del botanero y a las señoritas que los acompañaban no. Y entonces, sí, pero noté la incomodidad cuando aparecí, que fue, Bueno, no, pues, mejor iban vamos chuecos. nosotros, sí. Iban chuecos. Sí, Sí, más hay, bien, más hay, bien. hay cosas, lo que dices tienes mucha razón. En este momento no logro identificar José alguna- José, Mi oírlo mira, por con ejemplo, Gabriel. Mi mamá decía, perdón, que No, yo a Juan Gabriel los lo oí desde pantalones de chiquito. mezclilla eran de obreros. Sí. En las épocas de sí, mi mamá. claro. Mi mamá nació en 1927, pero sí, no, o sea, era de qué barbaridad, Sí, qué facha. ¿Cómo a una ver, mujer va a usar No, no, mezclilla? la mezclilla, o sea, lo Era, que- era de para trabajo rudo. en mi casa se llamaban pantalones vaqueros. O sea, mi mamá decía, ponte los pantalones Ponte los vaqueros. vaqueros. Y había gustos culposos también de ropa, ¿no? Cosas que claro. decías, Sí. eso no te queda. ¿cómo? Pero el vaquero La se ropa volvió, lo que dices, se volvió una moda. Sí, y claro. ahora quien todos usamos pantalones vaqueros. Ahora, claro. Todos usamos O de mezclilla. jeans, ahora le- A ver, lo que iba yo a decir en términos Perdón. de cuando salió el disco de Juan Gabriel, donde viene la canción de Querida, que yo calculo que tendría yo como entre 11 y 12 años. Y me acuerdo que mi amigo de la... Está El agitando la edad, jovenazo. este. No, era yo joven. Está todavía. Era el fui. 85, ¿no? Más Sí, o menos. sí, No, tenía menos. como 16. Bueno, no En sé. el 85 yo salí de prepa. Y no soy tan Bueno, no sé mucho si más Querida, grande. ahorita veremos en qué año salió la canción de Querida de Juan Gabriel, pero Ahorita te digo. me acuerdo que mi amigo Alfredo y yo cantábamos la canción de Querida, así, Querida. ¿no? Ven Sí, aquí a que todo estoy pulmón. sufriendo, ¿no? La cantábamos Sí, sí. así, pero yo sentía que éramos más niños que adolescentes. Y la cantábamos a discreción porque Sí, claro, no- porque no gusto había- culposo no era tener estampitas de las papelerías, eso no, era un No, gusto eso- culposo. 84. Ah, tenía 14 años. Ya era más Sí. bien. ¿Cómo vas a tener 14 años en el 84? Nací en 70. Oh. O sea, y eso sí no hay manera de que cambie. Pero Yo como no sé sumar, esa pero, no la- pero esa no la- esa canción, y ahora oyes a Juan Gabriel en cualquier lugar, Claro. y hoy, repito, está en estos bares de soladas y de lo que sea, Despecho. no sé cómo se llama. Quiero ir. Y toda la PC, Sí, hay vamos, hay que ir, un día salimos Hay aquí que en Guama, nos ir, vamos de a aquí uno de nos esos. vamos al Y, despecho. y hoy día, pues eso es lo que la FECES
España está lleno, Madrid está lleno de despechos, de estos bares. Se está cambiando la cultura, alguna vez lo comentamos, la cultura de la marcha madrileña tradicional por esta cultura del despecho mexicana, y que está llegando y que están moviendo todo un tema ahí de cómo era antes y cómo es ahora la cultura nocturna madrileña, ¿no? Pero entonces, antes era como oír a Juan Gabriel, oír a José José, y lo que todos decimos ahora, ¿quién no se sabe una canción de José José o de Juan Gabriel? No, claro. Todos. No, te sorprende, lo que digo del disco duro, te sorprende cuando empieza la canción y te la sabes, ¿no? En las bodas y así. Dices, ¿en qué momento yo me sé? Yo soy de esos amantes a la antigua. Imagínense un claro, rockero. Roberto Carlos. Imagínense- Ese me encanta Ese me también. gusta. Imagínense un rockero que en esa época, en el 84, dijera que estaba cantando la de Querida. No. O sea, era imposible, ¿no? O la del amor acaba de José José, ¿no? Era Oye, imposible decir estaba que bien, esas pero el canciones- tutú Di que... tu última canción para que se queden con porque ese pensamiento, porque ya Qué acabamos el triste programa. fue decirnos, Adiós. amigos, Exacto. porque ya se acabó el tiempo, se nos Muy pasó Oye, muy pero luego, rápido. como que luego producción nos roba minutos, ¿eh? Está. Del Sí. último programa sentí que nos robó como 4 o 5 minutos. Y digas porque te hace así, para que guardes. Para que no diga eso. Chicos, gracias. La producción es un gusto culposo. Pues Sí. muchas gracias. Los invitamos a conocer la calle de Malusa, la calle que inauguró Malusa la semana pasada. Próximamente obras... Antepasada. Ya, próximamente servicios públicos en esa Sí, calle. claro, yo como la guerra roji, mándenme mensaje y yo les digo dónde está. Muy bien, pues hasta Gracias, luego. Muchas gracias, gracias. Vic. Gracias, Gusto en buenas verlos. tardes. Igual. Gracias por todo.